El informe forense de la matanza de la casa rural determinó que la sangre hallada equivalía a 27 cuerpos humanos distintos, aunque solo habían desaparecido 10 personas. La policía creyó que se trataba de un error imposible. Lo que no sabían, lo que quedó enterrado bajo décadas de burocracia, archivos perdidos y testimonios descartados por histeria colectiva, es que aquello ya había ocurrido antes, muchas veces. Distintos países, distintas épocas. Siempre los mismos patrones: sangre, dientes, cabello humano, restos orgánicos imposibles de identificar, y jamás un solo cuerpo, porque el terror no es una emoción racional, no nace de la mente. El verdadero miedo nace mucho más abajo, en las entrañas, en esa parte primitiva del cerebro que entiende que algo está profundamente mal, incluso antes de verlo. Lo ocurrido en Segovia no fue el principio. Solo fue otra comida. Invierno de 1907, Areópolis, sur de Grecia. La nieve llegó antes de tiempo aquel año. Los caminos quedaron sepultados durante días y el bosque de cipreses que rodeaba el pequeño pueblo parecía muerto bajo una capa blanca y rígida. Al caer la noche, nadie se alejaba de las lámparas de aceite. Allí existían historias antiguas sobre cosas que caminaban bajo la tierra cuando el invierno era demasiado frío. Elena llevaba más de 12 horas de parto cuando la partera llegó a la cabaña. La anciana iba cubierta con un abrigo negro empapado por la nieve. Tras ella entró su hermano, Georgios, un herrero enorme de manos ennegrecidas por el carbón y mirada hundida. Elena nunca había entendido por qué aquel hombre acompañaba siempre a la partera durante los nacimientos, pero aquella noche apenas podía pensar. El dolor le atravesaba el cuerpo como cuchillos, y entre contracción y contracción, escuchaba algo bajo el suelo, un sonido horrible, como uñas largas arañando la tierra congelada bajo la madera. «Ya viene», susurró la partera. Entonces llegó el último empujón. El niño nació, pero la habitación quedó en silencio. El bebé no lloró, no respiraba. La anciana lo levantó lentamente con las manos ensangrentadas mientras la tormenta golpeaba las ventanas. Elena, medio inconsciente, alcanzó a verlo apenas un segundo. Un niño extremadamente pálido, completamente rígido y con los ojos abiertos, mirando fijamente a Georgios. El herrero palideció, después sonrió, una sonrisa pequeña, reverencial. «Es él, ya está listo». Elena perdió el conocimiento. Cuando despertó, ya era de madrugada. Su marido, Nicolaos, lloraba sentado junto a la cama. «El niño nació muerto», susurró sin mirarla. La partera tuvo que enterrarlo antes del amanecer. No había cuerpo, no había tumba. Durante semanas, Elena buscó desesperadamente algún rastro de su hijo entre la nieve y el bosque, pero jamás encontró nada. Y entonces comenzaron los sonidos. Por las noches escuchaba un llanto dentro de la casa, a veces en el desván, a veces detrás de las paredes, a veces bajo el suelo. Nicolaos empezó a beber cada vez más y reaccionaba con una violencia enfermiza cada vez que Elena mencionaba al niño, hasta que, 2 años después, alguien llamó a la puerta en mitad de la madrugada. Era la partera, pero parecía haber envejecido 20 años. Temblaba, olía a tierra húmeda y tenía sangre seca incrustada bajo las uñas. «Tu hijo no murió», susurró entre lágrimas. Elena sintió que el corazón se le detenía. La anciana confesó que Georgios pertenecía a algo antiguo, una hermandad. Hombres que se reunían bajo un molino abandonado cerca del lago. Hombres que buscaban niños marcados, niños capaces de escuchar la voz bajo las raíces. Y Nicolaos había vendido a su propio hijo. Aquella noche, Elena obligó a su marido a hablar. Le puso un cuchillo en el cuello y Nicolaos terminó derrumbándose. Las deudas, el hambre y el miedo lo habían consumido. Georgios le prometió dinero, comida y protección si entregaba al niño. «Dijeron que era el elegido», lloró Nicolaos. «Dijeron que abriría la puerta». Esa misma noche caminaron juntos hasta el molino. La nieve crujía bajo sus pies y el bosque parecía respirar. Las escaleras ocultas bajo el molino descendían hacia galerías imposibles excavadas bajo tierra. El olor allí abajo era insoportable: humedad, óxido y carne podrida.
Símbolos extraños cubrían las paredes de piedra, y al fondo, sentado en una habitación iluminada por velas, estaba el niño. Tenía 5 años. Era extremadamente rubio, demasiado rubio. Leía un enorme libro negro apoyado sobre las piernas. Cuando vio entrar a Helene, levantó lentamente la cabeza y sonrió. «Has tardado mucho, mamá». La voz del niño no sonó infantil. Sonó adulta, antigua, y entonces añadió algo que Helene jamás comprendería. «Esto es el recipiente». Helene rompió a llorar y corrió a abrazarlo. El cuerpo del niño estaba helado y olía a tierra mojada, pero seguía vivo. Durante la huida, Georgios intentó detenerlos en los túneles. Nicolaos le hundió un hacha en el cuello, y mientras escapaban a través del bosque nevado, Helene lo escuchó por primera vez. Bajo sus pies. La tierra respirando. Algo gigantesco moviéndose bajo las raíces. Helene huyó de Grecia junto al niño y cambió su identidad. Lo llamó Noah. Intentó darle una vida normal, y durante el día casi lo conseguía. Noah reía, jugaba, leía libros durante horas, dibujaba pájaros en las paredes, pero todas las noches a las 3:05 cambiaba. Helene despertaba escuchándolo hablar solo en la oscuridad. No era griego, ni ruso, ni ningún idioma humano. A veces parecía discutir con varias voces invisibles al mismo tiempo, y después comenzaron las muertes. Animales abiertos en canal, cuerpos completamente vacíos por dentro, ni una sola gota de sangre. Cuando Noah cumplió 8 años, la entidad empezó a experimentar con personas. Durante una misa, una mujer sonrió tranquilamente y comenzó a clavarse los alfileres de su velo en los ojos mientras rezaba. Un hombre degolló a sus hijos y después se lanzó a un pozo, y Noah siempre estaba cerca, observando, como si estudiara cómo funcionaban los cuerpos humanos. Una noche Helene despertó y encontró a Noah sentado en el borde de su cama. El niño lloraba sangre. «Mamá», susurró con voz temblorosa, «hay algo muy grande dentro de mí y tiene hambre». La hermandad los encontró pocos días después. Nicolaos había regresado con ellos, pero ya no parecía humano. Su piel estaba gris, sus ojos hundidos, como si algo hubiese estado alimentándose de él desde dentro durante años. Le dijeron a Helene que el niño ya estaba preparado, que era el momento de abrir la puerta definitiva. Aquella misma noche Helene huyó con Noah hacia el este de Europa, y en 1915 la pista del niño desapareció para siempre. Pero lo que vivía bajo las raíces jamás murió. Esperó décadas enterrado bajo el bosque, hasta que aquella vieja casa fue reformada, hasta que muchos años después, en Alemania, una familia adoptó a un niño extrañamente rubio, un niño con el pelo tan blanco que parecía brillar en la oscuridad, y sintieron la necesidad irracional de llamarlo igual que antes, Noah, porque la masa negra que habita bajo el bosque no olvida un cuerpo. Y 119 años después, en aquella casa rural de Segovia, volvió a abrir el recipiente de los amigos de la barbacoa, para sumar sus voces a los 27 que ya saben cómo hueles.